voces que forman parte de la noticia. Alberto Acosta Burdeo es uno de los analistas políticos y económicos, especialmente de mayor prestigio en el país. A propósito de las políticas públicas que regularmente revisa y sobre las cuales escribe, él es editor de la publicación de Economía Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Economista Acosta Burdeo, buenos días, bienvenido una vez más a Así Amaneció. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Nos ha llamado la atención su más reciente comentario respecto al presupuesto general del Estado 2024. Ha dicho usted en alguna de las líneas que podemos leer que el presupuesto dista de algunas cuestiones que en el plan de gobierno o de campaña al menos del presidente Daniel Noboa se habían propuesto. Sí, bueno, el presupuesto nos dice algunas cosas. Lo primero que nos dice es que el gobierno abandonó la austeridad. Es un presupuesto que plantea que el gasto suba en 4.000 millones de dólares frente a lo que efectivamente se gastó el año pasado. Es decir, la austeridad de la que se había hablado, esos 1.000 millones de dólares que el gobierno quería reducir en gasto corriente inútil, ya no va. ¿Y qué es lo que lo sustituye? Bueno, una estrategia de transferir la cuenta del ajuste a los ciudadanos, una muy fuerte elevación impositiva. Tenemos ya 3 reformas en materia tributaria que están aprobadas en la Asamblea, y estas 3 reformas le van a permitir al fisco obtener este año un total de 4.300 millones de dólares. Esto significa dinero que va a salir de los ciudadanos, de las empresas y del sistema financiero, todo para poder financiar el gasto fiscal. Entonces, la estrategia nos dice, según el presupuesto, que va a haber fuertes ingresos por el lado tributario. Pero ahora, ¿en qué se va a usar ese dinero? También el presupuesto nos revela que esa promesa que se había dicho, que era para poder elevar el gasto en seguridad, el presupuesto no lo contempla así. En el presupuesto se plantea un incremento de apenas 214 millones de dólares en seguridad. Es decir, de los 4.300 que se van a recaudar, apenas 214 son para seguridad. El resto muy probablemente van a ir para cubrir atrasos, es decir, es dinero que ya se ha gastado. Sí, es dinero que ya se ha gastado. Eso, en términos generales, economista Acosta Burdeo, complica aún más el panorama económico. ¿O usted ve que las medidas que se está tomando permitirán oxígeno para las arcas fiscales y evidentemente echar la mano de organismos internacionales, porque al tener ajustes fiscales o al tener ajustes económicos de esa envergadura, seguramente con buenos ojos nos ven desde afuera? Bueno, definitivamente va a fortalecer la situación fiscal, pero el costo es que va a poner de rodillas a la economía. Tenemos que estar claros qué es lo que va a suceder en este año. Entonces el fisco va a salir muy fortalecido, 4.300 millones de dólares en ingresos adicionales. No es cualquier cosa, es muchísimo dinero, estamos hablando del 3,5% del PIB. Sin embargo, la crisis fiscal no se termina de corregir, porque el gasto va a subir mucho más que los ingresos. El gasto va a subir en 4.000 millones. Entonces, ingresos suben alrededor de 3.000, pero el gasto en 4.000. El resultado es que todavía vamos a tener un déficit, y sobre todo el desafío viene para el próximo año, porque este año el gobierno se fortalece, las cuentas fiscales se fortalecen, va a poder conseguir financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero para el próximo año muchos de estos ingresos dejan de cobrarse porque son ingresos temporales. Por ejemplo, las contribuciones de las empresas, las contribuciones de la banca. El IVA también tiene un carácter temporal, no es indefinido. Entonces, la crisis fiscal se va a reflejar nuevamente en los siguientes años conforme estos ingresos tributarios comiencen a caer. Eso significa que, como parte de ese acuerdo con el Fondo Monetario, muy probablemente el gobierno se comprometa a hacer nuevas elevaciones de impuestos, que en 2025 hay una nueva reforma tributaria donde se eleven nuevamente los impuestos. Es muy probable que el IVA termine siendo incrementado de manera definitiva. También se va a adoptar una focalización de subsidios. Es decir, todavía la crisis fiscal no se ha solucionado, y el continuar con una crisis fiscal sin solución tiene un costo importante, porque al transferir el costo del ajuste a los ciudadanos, el gobierno lo que va a hacer es retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos a través del impuesto, el IVA, el ISD. Todo eso retira dinero de los bolsillos de los ciudadanos, les alcanza para comprar menos, cae el consumo. Por otro lado, retira dinero de las empresas, la contribución del 3,25% a las utilidades, la autorretención, todo eso va a retirar liquidez de las empresas que debía haber servido para producir, para invertir. Y la contribución al sistema financiero
y el cobro ahora de ISD al dinero que traiga la banca para poder prestar localmente, lo que hace es retirar dinero que debería servir para dar crédito, que ahora va a ir todo al gobierno. En resumen, menos dinero para consumir, menos dinero para invertir en las empresas y menos dinero para prestar en el sistema financiero, banca y cooperativas. Todo esto va a tener un costo en el crecimiento económico. Como digo, el fisco se va a fortalecer notablemente este año, la economía va a caer de rodillas este año y el empleo también. Estamos ahora mismo hablando con el economista Alberto Acosta Borneo, consultor en evaluación de políticas públicas. Economista Acosta Borneo, Germán Lynch, nuestro invitado, panelista invitado de los días miércoles, tiene una consulta para usted. Alberto, ¿cómo vas? Según las cifras oficiales, 9 de cada 10 dólares del gasto público van a salud, educación, seguridad y justicia. ¿Hay realmente espacio para reducir el gasto público? Definitivamente existe muchísimo espacio, porque primero, no todos en el Estado son médicos y profesores, además que los médicos y profesores son los que menos ganan en el Estado. Ya hemos visto los salarios que existen y la infinidad de funcionarios que ganan muchísimo más que el mismo presidente de la República. Entonces, hay espacio. Por otro lado, hay que hacer ¿qué es lo que hay que hacer por el lado del gasto? Porque ese es el gran faltante en esta política. Todo se plantea de transferirle la cuenta al ciudadano. Y esa es la estrategia que adoptan los políticos una y otra vez. La alternativa correcta es trabajar desde el lado del gasto. ¿Por qué? Porque el subir impuestos, el transferir la cuenta, tiene un efecto recesivo mucho más fuerte que el reducir gasto innecesario. Ahora, ¿en dónde reducir ese gasto innecesario? Hay que priorizar. El Estado tiene que priorizar en salud, educación y seguridad y eliminar todo lo demás. Tenemos un Estado que se dedica a todo, que está en todas las actividades que podemos imaginarnos, está el Estado metido. Eso es parte de ese mal gasto. Ese es un primer componente, el de priorizar ese gasto, decir qué instituciones son inútiles. Yo tengo una lista acá de más de 60 instituciones estatales inútiles que habría que analizarlas en detenimiento, que tienen que ser simplemente eliminadas de raíz. Después, el segundo componente es calidad del gasto. No es suficiente con que nos digan esto es gasto de educación. ¿Cuánto del presupuesto del Ministerio de Educación es gasto inútil? Porque es gasto destinado a una tramitología imposible, para que los colegios se pasen haciendo unos papeleos innecesarios que no agregan valor. Entonces también tenemos que ir hacia una calidad de gasto, y esto se logra. Yo creo que el punto de partida para un trabajo desde el lado del gasto es una auditoría de procesos. Poder revisar con una consultora internacional, revisar todos los procesos estatales, determinar cuáles sí agregan valor, se mantienen, cuáles no agregan valor, se eliminan. De los que sí agregan valor hay que digitalizarlos, hacerlos eficientes, porque tenemos un Estado desenfocado, con mala calidad del gasto, que nos da pésimos servicios. Eso es lo que hay que cambiar para tener un Estado eficiente, que haga bien las cosas. Ese es un trabajo de hormiga, es un trabajo en los procesos, en digitalizar los procesos. No es un trabajo de oficina de gran gerente. Se necesita aquí un trabajo de fortalecimiento en procesos y de priorización de gastos y calidad en el gasto. Alberto, pero hablabas hace un rato de que tú tienes un listado de 60 empresas inútiles que crees tú que deberían de desaparecer. ¿Cuánto sería el ahorro anual si desaparecieran? Una utopía. Te hacen caso, cogen el listado, cierran las 60 empresas. ¿Cuánto se ahorraría anualmente el país con esas 60 empresas y cuánto representa el PIB? Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer aquí. Hay que revisar, no son solo empresas, son instituciones públicas. Tenemos aquí direcciones, consejos, hay empresas, por supuesto, hay institutos, hay secretarías, infinidad de secretarías de todo tipo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Hay que entrar a ese detalle con información desde adentro, porque esa información está dentro del Estado. Desde adentro hay que evaluar el ahorro que se puede lograr con todas esas instituciones. Por otro lado, en cuanto a la nómina del Estado, también hay que colocar reglas, porque en el Ecuador tenemos la nómina del Estado más pesada de la región. Nos comparamos con Chile, nos comparamos con Perú, con Colombia. La nómina del Ecuador es muchísimo más pesada en relación al tamaño de la economía. Entonces, tenemos que trabajar también en poner límites en el crecimiento de esa nómina. No puede seguir creciendo indefinidamente el número de funcionarios como lo ha venido haciendo. Hay que poner un límite a eso, y también los salarios tienen que ser competitivos, porque en el Ecuador los salarios en promedio en el sector público son 30% más elevados que en el sector privado. Entonces esas son todas esas medidas que hay que hacer para tener un nivel de gasto, primero un gasto acotado y sobre todo un gasto de calidad, que es lo que se tiene que buscar.
es calidad en el gasto. Aquí no se trata de hacer recortes por porcentajes, decir, es que quiero reducir el 10%. No, hay que hacer a la inversa. Hay que empezar trabajando en la calidad del gasto y el resultado va a ser gastar mejor, ir hacia que los recursos estatales del Estado vayan a lo que realmente importa, una educación de calidad, no gastar más en educación, ese no es el objetivo. El objetivo es gastar mejor en educación. Entonces, que vayan más recursos, pero para gastar mejor en educación, mejor en salud, mejor en seguridad, dejando de gastar en aquello que no le agrega valor. Estamos con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es consultor de evaluación de impactos en políticas públicas. Economista, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿El FMI es nuestra única salida? Bueno, el Ecuador podría haber y debió haber hecho las tareas por sí solo. Lamentablemente el FMI termina funcionando como un mecanismo para posponer los ajustes, para posponer los problemas, porque le da al país dinero a cambio de ciertos compromisos que el Ecuador termina cumpliéndolos a medias, no termina haciendo los ajustes que corresponde y sigue pateando el problema para adelante. Entonces termina no siendo la solución. La solución es que nosotros hagamos los ajustes fiscales por nuestro lado, con nuestra iniciativa y sin tener que esperar hasta el final del día cuando ya son inevitables. Pudimos haberlo hecho y debimos haberlo hecho. Tenemos un nivel de gasto que está muy por encima de los ingresos. Para este año se presupuesta una necesidad de financiamiento de alrededor de 11.000 millones de dólares. El año pasado esa necesidad de financiamiento estaba alrededor de 10.000 millones. Son cifras simplemente astronómicas que no son sostenibles. El Estado necesitamos trabajar por el lado del gasto para que el gasto se ajuste a los ingresos. Incluso con toda esta reforma tributaria, 3 reformas tributarias aplicadas por este gobierno, 4.300 millones de dólares de nuevos impuestos y recaudaciones de los ciudadanos, vemos que la situación fiscal todavía no está corregida y que todavía para este año vamos a tener un déficit de 4.800 millones. Es decir, se sube ingresos por alrededor de más de 4.000 millones y todavía tenemos un déficit de 4.800. Algo estábamos haciendo mal. No es posible que el Estado siga a ese ritmo de gasto. No es aceptable que en esta situación se plantee un incremento de gasto de 4.000 millones de dólares. No hay recursos. Aquí sí yo creo que cabe esa frase, no hay plata. Es necesario que eso se refleje en la administración pública, en la priorización de gastos, en la calidad del gasto y en la transparencia del gasto. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta Burneo, consultor económico y de evaluación en políticas públicas. Ha estado con nosotros dialogando y analizando el presupuesto general del Estado previsto para este 2024 con algunas cuestiones que pueden traer controversias. Son exactamente las 8 de la mañana y 51 minutos.